Muy buenas noches a todos, el Señor los bendiga. Mis hermanos, quiero invitarlos a Efesios 6, capítulo 10 en adelante, por favor. Y mientras buscas el versículo, te voy a pedir el favor que cierres tus ojos allí donde estás. Vamos a orar, ¿vale? Padre Celestial, yo te pido en esta noche, Señor, que tu presencia se haga real en medio de nosotros. Señor, yo te pido que tu misericordia, tu discernimiento venga sobre nuestras vidas, Señor. Levántate sobre nosotros y levanta una generación nueva, Señor, que conozca tu palabra. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero invitarte a Efesios 6, 10. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén y amén. Bueno, como les había dicho hace 8 días, hoy quiero hablar de escatología. Y para los que no conocen qué es escatología, es el estudio de los tiempos finales. Ahora, es importante estudiarlo, conocerlo. Y obviamente en esta enseñanza de 20, 30 minutos, no les voy a poder enseñar todo. Así que vamos a hacer varias sesiones. Por lo tanto, quiero que empecemos explicando qué es el tiempo final. Y es que va a haber un hombre que se va a colocar por encima de todos los demás hombres. Este hombre es el anticristo, dice la palabra. Y este anticristo tendrá el poder de Satanás. Este anticristo no es que sea un ser divino, un ángel, no, es una persona de carne y hueso como tú o como yo. Con mucho conocimiento, esta persona tiene que ser judía o por lo menos mitad judía para que sea acepta por los israelitas. Este hombre prometerá la paz y se convertirá en un gran político. A partir de sus palabras dulces, amables, convencerá a mucha gente. Y con esto hará que la gente se vuelva a él. Él traerá un pacto en donde durará 7 años la paz. Ustedes han visto ahora Israel, tienen guerra, pero Israel toda la vida ha tenido guerra. Sus enemigos, Irán, cada país alrededor de Israel lo odia. No quieren que ellos sigan en esa tierra. Pero esa pequeña nación está protegida por Dios y por más que se levanten no van a poder vencerlo. En Israel nunca ha habido paz, pero a partir de este pacto que este hombre hará, habrá paz. Y habrá un pacto de 7 años, de paz. Pero a la mitad del tiempo, es decir, 3 años y medio, él destruirá esa paz. Él mismo romperá ese pacto. Y allí se darán cuenta los israelitas que se equivocaron, pues ellos creerán que Él es el Cristo, el primer Cristo que iba a venir, porque se olvidaron de Jesús y se darán cuenta y se lamentarán que crucificaron a Jesús. Bueno, para entrar a esto, quiero hacerte un panorama bastante importante. Él tiene que traer un nuevo orden, una sola moneda, un solo gobierno, una sola ley para todo el mundo. Y sabes, él lo ha intentado desde el principio y muchas veces lo ha intentado, pero sus planes han sido destruidos. Ahora, este es el mejor momento del mundo para que él pueda tener el nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque las monedas, el dinero ya no es físico, ahora es digital.
Todos usamos Nequi, usamos DaviPlata, usamos las cuentas de ahorro que tenemos y por ahí pasamos nuestro dinero. Un dinero ficticio que está solamente en una cuenta. No es real. Ahora las monedas Bitcoin, todo va a pasar a las monedas Bitcoin. Vamos a manejar solo Bitcoin dentro de muy poco tiempo, ya lo verán. Y esto es parte del nuevo orden mundial. No digo que sea malo, digo que esto ayudará al nuevo orden mundial. Esto, la tecnología que se está utilizando, todo apunta al nuevo orden mundial. Así que estamos a puertas de ver un gobierno que se va a levantar por encima de los demás gobiernos. Y como te dije, eso es el orden mundial. Uno que se ponga encima de los demás. Pero quiero decirte que no es la primera vez que va a suceder. Ya sucedió y muchas veces, no fue una vez, no fueron dos veces. Y quiero mostrarte y cómo Dios destruyó ese gobierno. Y el primero que tú vas a encontrar, lo vas a encontrar en Génesis 11.1. Y tú dirías, ¿Génesis 11.1 tan rápido? Sí. Desde el momento en que un hombre se levantó sobre los demás hombres, después del diluvio, se levanta el primer hombre, un hombre llamado Nimrud. No sé si lo dije bien, pero creo que sí. Este hombre era hábil cazador. Este hombre era moreno y la palabra revela que este hombre era vigoroso cazador delante de Jehová. Y este hombre creó ciudades y él se levantó sobre los demás delante de Dios allá e hizo en el Génesis 11.1 empezó a edificar la torre de Babel. Y Dios descubrió que lo estaban haciendo, descendió y los vio. En ese momento, hasta ese día, todo el mundo tenía el mismo idioma. Todos hablaban el mismo idioma. Así que Dios desciende, ve que están construyendo la torre de Babel, en donde querían llevarla hasta los cielos para subir al cielo sin necesidad de pedir perdón, pues. Pero resulta que Dios desciende, ve la obra y él dice, descenderé ahora y confundiré sus lenguas para que ninguno entienda el hablar con su compañero. Es decir, él desciende y crea los idiomas a partir de Génesis 11, allí en el versículo 7. Antes se hablaba un solo idioma, pero a causa de que uno se quiso levantar y claro, en ese momento era mucho más fácil porque no habían tantas personas en el mundo, habían muy pocas. Recuerda que el diluvio sucedió con Noé unos capítulos antes, estamos hablando del capítulo 7 y en el 11 ya estaba poblándose la tierra y en ese momento era más fácil de controlar las masas. Pero desciende Dios y con el idioma los confundió a todos. Así que todos se empezaron a dispersar dependiendo de su idioma, dice la palabra, y se fueron a vivir a diferentes lugares y fueron esparcidos toda la tierra. Ahora, ellos sabían que en algún momento Dios los iba a esparcir sobre toda la tierra, porque allí lo dice antes de que los esparciera en Génesis 11:4. Y sabes, ese fue un intento fallido. Ahora, llegaron otros imperios que traían el nuevo orden mundial. Y el primero que se levanta después de este es Babilonia, con el rey Nabucodonosor. Este hombre se levanta en el año 612 a.C. a 539 a.C. Él destruye el templo de Dios y se lleva a Daniel y él tuvo un sueño Nabucodonosor de una estatua, dice la palabra, y era la estatua de él, pero tenía diferentes metales en su cuerpo.
Y esto lo vamos a estudiar la siguiente semana, que esto habla de los diferentes imperios. Este imperio fue muy fuerte, intentó unir los países que estaban alrededor y con el tiempo decayó y fueron vencidos por los medos y por los persas. Son dos grupos diferentes que se unen para vencer a Nabucodonosor y esto es guiado por el rey Ciro. Esto sucede en el año 559 a 529 antes de Cristo. Daniel también vivía ahí en ese tiempo y Zorobabel como Jeremías y Esdras, ellos después del rey Ciro reinó Darío. Y estos hombres le pidieron a Darío que si les permitía volver a su tierra porque ellos fueron desarraigados de su tierra, de sus lugares de nacimiento. Así que ellos vuelven a su nación para reconstruir los muros y de eso se trata el libro de Nehemías, de Esdras, hablan sobre esa restauración de los muros y cómo sus enemigos alrededor querían sacarlos de su tierra, como ahora, y inventaban cosas para que el rey Darío no los permitiera construir el templo, porque mientras reconstruían las paredes de la muralla de Israel, el templo lo iban reconstruyendo también al mismo tiempo. Después de esto viene otro imperio que no fue tan fuerte como los anteriores, pero sí se mantuvo. Y fue en el tiempo de los 400 años de silencio que hubo entre Malaquías y Mateo. En ese tiempo, aproximadamente en esos 400 años de silencio, se levanta otro imperio, que es el imperio de Alejandro el Grande, el Conquistador o Alejandro Magno. Él llega contra Israel en el año 334 a.C., pero muere a una temprana edad, exactamente a los 32 años. Así que se genera una lucha entre los generales de Alejandro y toman el control y queda dividido este imperio en 4 partes. En el año 167 a.C. llega este general que se quedó con esa área, se llama Antíoco Epifanes, y llega a Israel y en el templo de Dios levanta un altar para el dios Júpiter. Este es un dios pagano, obviamente, y le hace un holocausto y genera algo que se llama la abominación desoladora. Y es que dentro del templo de Dios mata un cerdo y derrama la sangre en todo el templo de Dios. Así que se genera la abominación desoladora, que tiene un doble cumplimiento, porque eso lo vio Daniel, pero que se iba a suceder eso, pero sucede ahí con Antíoco, pero va a suceder nuevamente con el último gobernante que se quiera levantar con su imperio. Ahora, este hombre sacrifica este cerdo y tengan en cuenta que los judíos aborrecen el cerdo porque es para ellos un animal inmundo. Así que esto es la abominación desoladora, si alguna vez lo hayan escuchado. Y sacrifica este cerdo a su Dios. Riega la sangre en el templo, haciendo que el templo de Dios quede inmundo. Y mató a muchísimos israelitas en aquel día. Después de esto, llega estos generales no pudieron mantener el imperio unido, así que van cayendo, y llega el reino, el siguiente imperio, que es el imperio romano. Y sucede esto en el año 64 a.C. y dejan un gobernador allí
Y este gobernador Herodes remodela el templo de Dios. Recuerden que yo les había dicho en una enseñanza anterior que Herodes es un gran arquitecto. Así que él, por ganarse el favor de todo el mundo, de todos los israelitas, saca un dinero y restaura el templo de Dios. No había sido destruido, que Esdras y Nehemías habían construido el segundo templo, pero habían sucedido la abominación desoladora años antes, bueno, casi 100 años antes. Después ya habían vuelto a restaurar los holocaustos y las ofrendas en su templo, y llega Herodes, y este hombre, queriendo ganarse el favor de todos los israelitas, restaura el templo y lo pone un poco más hermoso. Así que empieza este gobierno, siguiente gobierno de romanos, a gobernar el mundo entero. Como te das cuenta, hasta ese momento Satanás ha intentado generar un gobierno único, un solo gobierno. Y este es el último gobierno que han intentado levantar para crear una enemistad entre el hombre y Dios. Lo que tú estás viendo ahora. Ya todo lo bueno lo llaman malo y todo lo malo lo llaman bueno, dice la palabra. Así que las mujeres tienen la libertad de abortar. em, la idea de una familia se corrompió actualmente. No todos creen en la familia como Dios la creó, varón y hembra. Se aman más a los animales que a los propios hijos. Actualmente todo el mundo quiere tener un perro, un gato y no tener hijos. Muchas mujeres se han ligado sin tener su primer hijo porque ya no creen en el hogar, en el matrimonio. Ha ido Satanás minando la cabeza de las personas. Estos imperios se levantaron para destruir. Estos son los imperios que Satanás ha traído a través de la tierra y no han logrado su cometido, traer el nuevo orden mundial. Pero está profetizado que vendrá uno que sí va a lograr lo que no lograron los otros, aunque no va a ser más fuerte que los otros. Es más, su imperio va a ser más débil que los demás, pero logrará traer ese imperio nuevamente. Ahora, empiezan las profecías a empezar a cumplirse. Sucede que Roma, los romanos, se quedan con Israel desde el año 64 antes de Cristo, y empieza todo el proceso de ellos quedarse con Israel. Jesús nace en el año 0, es crucificado en el año 33 después de Cristo, y en el año 64 después de Cristo se genera una guerra interna, en donde los israelitas se levantan en contra de Roma. Recuerden que Israel no amaba a Roma, nunca quiso que los gobernaran ningún gobernante y menos Roma. Los romanos eran muy duros, muy crueles. Así que se levanta una guerra en el año 64 después de Cristo y se cumple una profecía que Jesús dijo, en donde estaban los discípulos delante de Jesús y estaban viendo allí el templo, el segundo templo, el que había reedificado Esdras y Nehemías. Y uno de sus discípulos lo mira y le dice: Señor, mira la hermosura de nuestro templo. Y Jesús dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra de este templo. Y sabes, en ese tiempo destruyen el templo de Dios y llegan saqueadores, porque como el primer templo tenía la mayor cantidad de lujos que te puedas imaginar, las paredes recubiertas en oro, el
piso era cristales de gran valor. Era muy fino el primer templo. El segundo no fue tan fino, pero tenía también mucho oro. Y los saqueadores llegaron y destruyeron los cimientos del templo, perdón, porque creían que en los cimientos había oro. Y se cumple la palabra del Señor cuando Él dice, no quedará piedra sobre piedra en este templo. En el año 70 después de Cristo es vencida la rebelión de Israel y los romanos deciden tomar a todos los israelitas y desalojarlos de Israel y llevarlos a diferentes partes del mundo. Y llaman a partir de ese momento la tierra de Israel, le cambian el nombre a Palestina, que quiere decir ciudad de los filisteos. Los filisteos eran los enemigos acérrimos de Israel. Le pusieron Palestina como burla hacia los israelitas. Y así se quedó a partir de ese momento hasta estos días. A partir de ese momento, todo Israel fue destruido y fue llevado a todos los israelitas por todas las partes del mundo donde los romanos gobernaban. Y desde ese momento, Israel queda despatriada, sin una patria, sin un lugar donde llegar. Y se generan profecías en donde en el Antiguo Testamento se recuerda, dicen que ellos algún día van a volver a su tierra y ellos se aferran a esa palabra y resulta que en el año 1984, el día 14 de mayo, se genera una votación, la ONU vota para ver si le dan un lugar a Israel, ya que fueron cruelmente matados por un hombre que se llama Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y por tratar de ayudarlos, hacen una votación para ver si le dan una tierra, devolverle parte de la tierra que habían perdido. Y en un solo día, la nación de Israel vuelve a su tierra. Y sabes, esto despierta las alarmas del mundo cristiano porque se genera la primera profecía se cumplió de los tiempos finales, la cual dice que en un día Israel volvería a ser una nación. Y sabes, es imposible que eso pase, solamente pasó con Israel. Esto es parte de los tiempos finales. Pero no quiero contarte sobre todas las profecías, porque esta es una profecía que nos empezó a revelar que estábamos cerca de los tiempos finales. La siguiente semana quiero darte esa enseñanza sobre las profecías que iban a venir y que ya están sucediendo en este momento. Así que quiero que te lleves este pensamiento. Satanás ha intentado traer el orden mundial desde hace mucho tiempo, solo que hay una fuerza que se lo impide, dice la palabra de Dios. Y esa fuerza es el Espíritu Santo. Desde los principios de los tiempos, desde la creación de la Torre de Babel hasta ahora, el Espíritu Santo, Dios ha estado atento para que no pueda lograrlo hasta este momento. Pero sabes, yo empecé enseñándote sobre Efesios 6:10. Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoréis las acechanzas de Satanás. Y hoy te lo digo a ti,
No quiero que ignores las acechanzas de maldad de Satanás, porque él está allí como león rugiente, mirando a quién devorar, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos todos de la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y estas son las acechanzas del diablo. Estamos en este momento y tú y yo tenemos que estar firmes, levantarnos creyendo que Dios va a pelear por nosotros, porque Él va a pelear por ti como va a pelear por mí. Y si tú lo crees, quiero que te pongas de pie, porque tú debes tener la armadura de Dios puesta para que podáis darte cuenta el momento en el que estamos viviendo. Y si no lo sabías, quiero que te despiertes, que abras los ojos, porque estamos en los tiempos malos, como dice la palabra. Estamos en tiempos malos, como te lo leí. Así que no quiero que estés engañado, porque las tinieblas están aquí. Estamos resistiendo el día malo. Así que levántate, porque tienes que tener puesta la armadura de Dios. Y yo quiero también hablarte de esto la siguiente semana, porque es necesario tener en este momento más que nunca la armadura de Dios puesta sobre nosotros para vencer a Satanás, porque estos tiempos son malos. Así que quiero que te pongas de pie en este momento, vamos a orar. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti, Señor. Hoy te pido, mi amado Dios, que te levantes en medio de nosotros, Señor. Revélate y yo te pido que le abra los ojos y el entendimiento a cada hijo tuyo, Señor, que no se ha dado cuenta que estamos en tiempos finales, que todo lo que se está viviendo en este momento en la tierra, Señor, es parte de los tiempos finales. Hoy venimos delante de ti, Señor, a darte toda la gloria y la honra, Señor. Tú eres el dueño de nuestras vidas y te entregamos nuestras vidas a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que estén atentos, atentos. Velad y orad, nos manda el Señor. Así que vela y ora. Ten puesta la armadura de Dios, porque tenemos que luchar en contra de nuestros enemigos, que nuestros enemigos no son carne ni sangre, sino que son espíritus, gobernantes de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad que están en los lugares celestes. Si te ha gustado esta enseñanza, por favor, déjame tu like, déjame saber que te gustó esta enseñanza con un like, por favor. Con eso podemos llegar a más personas. Necesitamos abrirle los ojos a mucha gente porque no saben cómo va a venir este tiempo final y yo quiero que tú lo sepas, pero que también lo sepa tu vecino, cada persona que está alrededor. Así se podrán defender. Los entendidos saben y entienden los tiempos en que estamos. Y yo quiero que tú seas uno de esos entendidos. Así que si te gustó esta enseñanza, por favor, dame tu like. También te pido que te suscribas si no te has suscrito. Activa la campanita, con eso vas a poder ser el primero en saber cuando traigo una nueva enseñanza. Recuerda, voy a tratar de dar varias enseñanzas de aquí en adelante sobre estos tiempos finales para que sepas qué debes hacer, cómo saber cuál es el momento importante. Así que suscríbete, activa la campanita para que puedas estar muy atento a todas estas enseñanzas. También te pido que me escribas allí qué te pareció esta enseñanza, qué conocimientos tienes tú sobre los tiempos finales. Yo te voy a responder y vamos a tener una conversación allí en el buzón de comentarios, y compártelo a la gente que lo necesita, porque todos tenemos que tener abiertos nuestros ojos. Amén. Bueno, Dios te bendiga, espero que pases una feliz noche. Hasta luego.